Bueno, estamos aquí de nuevo con Esther y Ferran para contar la historia de Mayéutica. Sí, 11 años, 12 casi, de recorrido. Nos conocimos unos añitos antes con Ferran y, y también hice la formación con los dos. En 2007 me conocí con Ferran, aparecí en su consulta que me recomendó alguien, Javi. 2009 imagino que fue que organizamos una pequeña formación en Barcelona en la que la dabas tú, y 2009-2010 hice la formación con vosotros. Y a partir de ahí me puse a dar clases. Ferran se ofreció, como habían hecho contigo de alguna manera también, ahora si contaste esta historia, a apoyarme en este artesano de clases, de dar clases, y ahí surgió, entramos como en otro vínculo, ¿no? En esta parte más de escuela, en realidad, ¿no? Porque yo era el aprendiz y tú el artesano maestro. Y, y entonces os acompañé en otra formación y ahí surgió una idea que luego ha tenido sus consecuencias. Al principio era ayudaros a escribir el libro de la bioenergética, porque habíais ya pasado esa fase y ibais a la fase más espiritual, pero en todo eso os embarazasteis de Jesús. Y, y entonces, ¿qué pasó? Sí, sí, fue un momentazo, ¿no? Yo me acuerdo porque, bueno, Jesús ya estaba en Nerea, ¿no? Ya estaba en Nerea 6 años después. Y yo me acuerdo de esas charlas que teníamos en casa, ¿no? Que íbamos, bueno, hablábamos de esto, ¿no? De nosotros nos retirábamos ya de un mundo, ¿no? Sentíamos que ya... Y tú decías, pero esto hay que contarlo. No os podéis ir sin que esto, ¿no? Quede escrito, ¿no? Que esto pueda ayudar a las personas. Y me acuerdo que hay ese espíritu, ¿no? También que trajiste. Y que decía, bueno, hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo, ¿no? Y yo, bueno, no sé si os acordáis, ¿no? Que estaba ya embarazadota, ¿no? Y ibais charlando, y yo en esas charlas pensaba, déjalos que sueñen, porque nos viene un hijo, ¿no? Lo que proponías era muy fuerte, porque en ese momento nosotros queríamos resetear, ¿no? Nuestra vida, bueno, estábamos reseteándola, también con moría, ¿no? Algo que habíamos dado muchos años, moría y renacía algo, y con ello renacía también nuestro segundo hijo. Y yo me acuerdo que para mí era, bueno, ver dos soñadores, lo veía, la verdad, francamente difícil crear una escuela en el momento en que yo estaba a punto de parir, ¿no? Estábamos a punto de parir. Y sí, pero nada, os dejé hacer. No puse impedimentos, ¿no? Y dejé que fuerais haciendo, ¿no? Los paseos que hacíais juntos, ¿no? Que grabáis las Sí, con la clases, ¿te grabadora. acuerdas? Y yo me quedaba ahí un poco, pues, en segundo plano, escuchando. Y sí, ese fue el principio, ¿no? De Mayéutica. Un gran embarazo, una gran muerte y un gran embarazo, ¿no? Sí, y además, lo más paradójico, ¿no? Es la sensación, ¿no? De que el encuentro va en una dirección, ¿eh? Yo me acuerdo incluso que algunas veces grabábamos nuestros encuentros, porque esto iba para un libro, ¿eh? Y de hecho, las primeras veces que nos encontramos no estaba el proyecto de la escuela como tal. Claro. Era el libro, o sea, Era el nos libro. juntamos para escribir vuestro libro, ¿no? Y Sí, como, sí. yo como editor os ayudaba, Sí, sí. y como interesado en profundizar os ayudaba a escribir ese libro, ¿no? Sí, sí. Y cómo poco a poco, se fue deveniendo en las charlas. Bueno, cómo fue cambiando el tema, ¿no? Tuvimos que vivir el libro. A lo mejor un día lo escribiremos, pero teníamos que vivirlo antes juntos para... un libro con patas, no un libro teórico, ¿no? Un libro en el cuerpo, un libro en la vivencia, ¿no? A lo mejor esto es la historia del libro, ¿no? Sí, sí, es súper curioso, ¿eh? La vida, ¿eh? Cómo va llevándote, por su caminito y su andar, y cuando empiezas algo en una dirección, luego, hay otro orden que se empieza a desvelar, y ahí empezó Mayéutica. Sí, es fuerte, ¿no? Como la semilla de un libro puede devenir, ¿no? En el andar, la visión de lo que iba a ser un primer año, con visión de a lo mejor de hacer una escuelita con una visión de 3 años de formación y desplegar toda una experiencia que habíamos desplegado, ¿no? Durante unos cuantos añitos ya, y fue fuerte, ¿no?
Y Bueno, yo pero traía... creo que el origen no fue una escuelita de 3 años, fue empezar a... O sea, los años se fueron construyendo en Mayótica, Sí, ¿no? Siempre. Había la siempre cada visión, uno, había la digo, visión. cada uno ha aportado una cosa. Yo me miré las formaciones profesionales y dije, son 3 años completo, no sé qué, no sé cuánto, 3 años. Y Ferran traía, bueno, pasito a pasito. Y yo era presente, presente. Y entonces, cada elemento iba sumando en ese diseño, pero que realmente era simplemente una punta de lanza a la cual se le daba mucho presente. En realidad, como para hacer un poco la cronología, yo creo que fue en febrero de 2012, cuando yo estaba de acompañante, que empezamos esos paseos con la grabadora. Ahí empezó a surgir, ¿y si esto, en cambio de un libro, hacemos cosas juntos y también se convierte en una escuelita que ya estaba siendo? Porque de alguna manera tú también ahí me hacías como una segunda formación, más de repasar las cosas, ¿no? Yo iba trayendo también los elementos que tenía y que estaba investigando del Tantra, de Rage, no sé qué. Entonces empezó a generar este diálogo, y entonces ahí, sobre la marcha, justamente cuando Esther estaba casi ya... En mayo, sí, el 5 de mayo nació Jesús. El 5 de mayo nació Jesús, y yo pienso que aprovechamos ese mes que estabas tú ya a punto de explotar. Explotífera. Y ahí surgió como la idea, bueno, tal vez una idea así, pero hagamos una experiencia concreta, y eso fue el plan de en julio del 2012 hicimos un primer intensivo que se juntaron 10, 12 personitas y que fue como la experimentación, ¿sí? Esther estaba recién parida. En realidad, además me acuerdo que para lanzar este intensivo yo estuve elaborando como la parte más de publicidad y todo eso, y no tenía nombre la escuela, pero había un ejercicio, un ejercicio que tiene que ver con el nacimiento y no sé qué, que justamente lo habíamos hecho a fin de abril con el cierre del grupo, que tú no estabas porque estabas ahí, no sé qué, que estuvo Ferran y yo de acompañante, y entonces ahí surgió como esta idea de decir, bueno, lo podemos llamar Mayéutica. Entonces sale el nombre como... Y además estaban haciendo Jesús, estábamos acompañando a nacer a seres a su propia naturaleza, no sé qué. Entonces ahí surgió el nombre, como la visión, esta posibilidad de 3 años, este primer intensivo, y en realidad juntar lo que estábamos haciendo, que era, yo estaba haciendo clases semanales y vosotros teníais este primer año de 6 intensivos. Decimos, juntamos esto y ya tenemos el primer año. Y a partir de ahí, la aventura, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, digamos que lo que nos permitió el espacio es que una vez acabado este primer año, que es lo que habíamos desplegado durante los últimos 10-15 años de nuestra vida, el hecho de que continuase todo el aspecto de la formación nos permitió todo lo que había estado en el backstage, ¿no? Todo lo que había detrás de todos estos cursos, de estas formaciones, pudimos transmitirlo y compartirlo con los compañeros, ¿no? Todo el conocimiento, todo lo que había detrás, ¿sí? Nos permitió estructurarlo, darle forma, y ahí también con todo el aprendizaje que eso supuso, ¿eh? Porque al reconocer lo que había detrás, al tener que organizarlo también para poder dar clases y cursos de todo esto, nos invitó realmente a todo un nuevo aprendizaje, ¿eh? El aprender, ¿no? O sea, ya cuando lo transmites, ya no solamente cuando lo usas como herramienta, sino cuando lo transmites es como que lo aprendes mucho más profundamente, ¿no? Yo siento que yo iba aprendiendo mientras vosotros ibais aprendiendo, y ahí se iba generando como un camino también, ¿no? A vosotros también os permitía integrar vuestro camino espiritual también, ¿no? En un diálogo con esta parte más terapéutica, ¿no? Que en su momento había estas diferentes maneras de ver a qué le llamábamos bioenergética también, ¿no? Porque vosotros teníais ese concepto de que bioenergética era la parte más terapéutica, y después os llamaba el mundo más espiritual, y poco a poco yo siento que hemos ido encontrando algo que son 2 aspectos de lo mismo, uno más esotérico, otro más exotérico, uno más en el lenguaje y el código occidental y del siglo XXI, y otro más tradicional, y bueno, es una aventura. Yo me acuerdo que los cursos que dábamos antes de que naciera Mayéutica era el camino de la reconexión con el corazón a través de la bioenergética. O el camino luego
de la reconexión con el alma a través de la bioenergética, ¿no? Como siempre hemos querido nombrar esto, ¿no? Que es un camino de corazón, que es un camino de alma, ¿no? Y que la bioenergética nos da una herramienta, ¿no? Pero siempre había estado la bioenergética ahí detrás, ¿no? Que ahora, bueno, le llamamos bioenergética integrativa, ¿no? Es, bueno, cómo intentas buscar, ¿no? Las palabras que puedan dar orden, ¿no? A lo que haces, pero bueno, qué complejo siempre ha sido, ¿no? Ese proceso de nombrar, ¿no? Como mayéutica, ¿no? Sí, ¿Qué quiere decir mayéutica? ¿Qué quiere decir mayéutica? ¿Qué quiere decir? Después se llamó bioenergética transpersonal no dual. ¿Cómo nombrar, ¿no? Toda Nombrar esa esto que hacemos, riqueza, ¿no? complejidad, ese diálogo, ¿no? Sí, yo creo que en la visión de esos 3 años que nosotros nunca habíamos desplegado, ¿no? Una formación tan profunda, nos permitió también ir realizando este camino, ¿no? Donde se pudo interrelacionar y relacionar todas las distintas etapas, todos los distintos caminos, ¿no? Y donde pudimos ver la profunda interrelación, como tú apuntabas antes, entre lo que habíamos desplegado durante muchos años en el ambiente, en nuestro camino más terapéutico, y ver la profunda interrelación que había con lo que luego vimos que era el camino más trascendente en cierta forma, ¿no? Que en lo más profundo de nuestros cuerpos, en lo más profundo de nuestra psique, ¿sí? No se iba a encontrar realmente una identidad final, sino que era portal a un camino brutal, ¿no? De descubrimiento, de realización. Yo creo que esto también es lo que nos permitió, esta posibilidad de desplegarlo en los 3 años, como fue puente, ¿no? De una manera muy orgánica y natural para poder ver que en ese lienzo, ¿no? Todo estaba profundamente interrelacionado y que el viaje humano, de hecho, está en su profundidad, está destinado a esto, ¿no? A ver que cuando vas realizando distintas etapas de ti, esto en ningún momento es un final o un cierre, sino al contrario, siempre puerta de un devenir más profundo, ¿no? Yo creo que conseguimos transmitir en esta formación una invitación a ir a la vida, ¿no? Más que cerrar en un esquema cerrado a la vida y andar un camino ya estrecho y concreto, como realmente pudimos lanzar, creando estructura, creando centro, creando formación. Vimos que esto es lo que nos apasiona a nosotros, ¿no? Que en ningún momento cerrábamos el camino, decíamos este es el camino, esta es la verdad, sino al contrario, ¿no? Nos invitábamos a andar un camino que abría puerta al misterio, a la posibilidad y a la vida y al gozo y a sus posibilidades, ¿no? Como seres humanos. Y yo creo además que cada año fue un viaje, fue muy diferente entre nosotros, también lo que dábamos, también lo que se fue generando, ¿no? Y si vino todo de esta formación que ya llevabais antes, el diálogo entre nosotros y los diferentes cursos que se fueron generando, fue generando un diálogo con un montón de matices, ¿no? Que realmente nos implicó un trabajo interno entre nosotros, que nos pegamos ahí un buen curro. Y después esto como que se compartía desde una forma así muy linda, desde la singularidad de cada uno, pero también desde el diálogo entre nosotros, ¿no? Y ahí se fue generando algo que yo siento que fue muy nuevo también, ¿no? Como que traía los bagajes de cada uno, y siento que ahí, aunque esta parte más terapéutica teníais más experiencias y vosotros también, como hubo como un reconocimiento mutuo también de lo que yo traía, más de esta parte del cuestionamiento social, y cómo desde ahí traje el mundo del tantra y también esta parte de Rage, que fue algo como que yo siento que nos ayudó a unir el campo más terapéutico, el campo más espiritual, el campo más cósmico, los distintos niveles, y ahí se fue generando cada año un aprendizaje entre nosotros. No era que nosotros sabíamos una cosa y la transmitíamos, sino que realmente, al menos esos 6 primeros años que hicimos la formación todos juntos, no sé qué, fue muy un campo de aprendizaje muy del 3 y muy de lo que es mayéutica, ¿no? También. Sí, yo creo que esta fuerza ha estado siempre en el principio, ¿no? Siento que mayéutica, ¿no? En su origen, su semilla, ¿no? Siempre, sabéis que me gusta mirar, ¿no? El principio, en su semilla original, yo creo que, bueno, que Ferran traía esta fuerza de se tiene que nombrar esto en este mundo, ¿no? Yo cuando lo encontré a él, tenía esa fuerza de wow, esto hay que contarlo, ¿no? Nos tenemos que contar otra historia. Entonces, de este 1 pasamos al 2. Claro, porque siento que mayéutica es que nace de un 2 y un 1, o sea, y todo es un caminar, que
claro, son fuerzas que no son comunes porque no es común, no es usual que pase esto, ¿no? Y para mí incorporarme de este 1 al 2 ya fue Claro. muchísimo, porque entonces yo traje pues todo el cuerpo, ¿no? Toda la parte más femenina, ¿no? De corporeizar también toda esa conciencia, ¿no? Esa abstracción, ¿no? Como yo siento que en el camino, ¿no? Aprendíamos, ¿no? En este 2, ¿no? Que además no solo era formación, sino la familia, era, bueno, que más vivido no podía ser, ¿no? Y de este 2, entonces viniste tú, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la creación de esta segunda luz pequeñita, ¿no? Familiar, que íbamos a ser un 4, ¿no? Y entonces viniste tú a sumar este 2 más este 1, ¿no? Que también, como dices, ¿no? Venías de todo este camino de exploración donde también estaba la tradición como fuerza, bueno, de luz, ¿no? Ante esta construcción de la realidad. Y entonces fue el crear este 3, ¿no? Este 3 que lleva un 2 y un 1 y a la vez, ¿no? Volvemos a redescubrirnos como individuos, ¿no? Como siempre, nacientes. Y para mí lo que Mayéutica siempre, yo siento que está viva para mí dentro de mi corazón porque siempre es un misterio. O sea, cada vez que hemos construido algo, siempre lo hemos construido mucho desde el presente, ¿no? Siempre hemos permitido despojar de esas estructuras antiguas, que no es fácil muchas veces. Y bueno, yo creo que los 3 hemos tenido ese coraje muchas veces, ¿no? Y esa valentía de soltar cuando sentíamos que esa estructura, ¿no? Esa forma ya no nos representaba y volvíamos, ¿no? Y para mí desde el inicio siempre fue, ¿no? Yo estaba embarazada con la barrigota, digo, ¿pero qué dicen, no? Si voy a crear una estructura, va a necesitar horas y horas, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo incluisteis vosotros dos esa fuerza femenina naciente? Para mí fue muy bonito, ¿no? Como, aunque yo no pudiese aportar pues o tantas horas o tanta presencia, reconocisteis mi presencia, ¿no? Y yo creo que todo está en el origen de lo que se nombra y de lo que no se nombra, ¿no? Y creo que Mayéutica también nació con ese reconocimiento también de esta presencia tan profunda, ¿no? Que tenemos todos y fue vista, ¿no? A través de mi cuerpo. Entonces yo cuando me pude reincorporar, ¿no? Esa vida presente, pero que a veces no está en el acto de acción más directa y pude accionar, ¿no? Mi cuerpo ya pudo empezar a estar con vosotros en clases, todo esto se trae, ¿no? Y cada año, ¿no? Era un misterio y era un deseo, ¿no? A la vez porque era un deseo de avanzar de nosotros también, ¿no? Como también este 3, ¿no? ¿Cómo se hace con este 3, ¿no? Cuando hay fuerzas tan diversas. Y para mí Mayéutica siempre ha representado este código de ser muy verdaderos y honestos con lo que hay, ¿no? Lo que he aprendido con vosotros, al menos es bueno, esa fuerza, esa honestidad, ¿no? Y ese, bueno, vamos, ¿no? Y bueno, desde lo femenino como siento que también algo diferente ocurrió en el nacimiento de Mayéutica, ¿no? Y ya está nombrada como el nombre de Mayéutica, ¿no? Que es, ¿no? Ayudar a ver la luz que cada uno lleva dentro, ¿no? De esas comadronas, ¿no? Socráticas. Entonces, partía de allí, con un nacimiento de verdad, o sea, es que es muy brutal, ¿no? Porque, claro, es muy difícil contarlo, ¿no? Porque han sido muchas horas, muchos reconocimientos, ¿no? Que a veces están ocultos, ¿no? Estas fuerzas que no reconocemos, ¿no? Pero que están, ¿no? Y tenemos que valorarlas, bueno, yo siento que todo eso, ¿no? La gente que ha ido entrando en la formación, todo el mundo lo dice, ¿no? Me llevo todo lo visible, pero todo lo invisible, ¿no? Todo aquello que no contáis, pero que vivimos, ¿no? Porque además es lo que hemos transmitido, lo que hemos vivido entre nosotros, esta fuerza y este reconocimiento mutuo y este compañerismo al mismo tiempo, y esta singularidad y esta fuerza de la singularidad al mismo tiempo, que este profundo reconocimiento de lo que cada uno ha aportado y también del espacio que nos hemos dado, ¿no? Porque yo, como lo compartí el otro día también, ¿no? Yo reconocí mucho en Ferran esa fuerza de la conciencia, de lo masculino y la experiencia, pero también del corazón, que me reconocía en mi camino y te reconocía y reconocía al otro también, ¿no? Y esto es una cosa que es raro en este mundo, ¿no? Donde el masculino líder, no sé qué, suele como... Bueno, y además sin renunciar a esa fuerza de la singularidad también, ¿no? Y esa fuerza de mi camino también, ¿no?
pero con esto, ¿no? Entonces, yo siento que esto también como me sorprendió, me agradó y también el reconocimiento que me hacías de lo que yo traía, ¿no? Que estaba esa parte histórica social, estaba esta parte más del tantra que traía y que nos permitía un diálogo más profundo y luego en la creación mayéutica yo te reconocía mucho pues esa fuerza, yo decía como de Messi o de crack en esto, ¿no? Que el corazón, energía, claridad en lo psicológico, no sé qué, pum, ¿no? Y al mismo tiempo yo decía, bueno, para crear una escuela también, yo traía experiencia en todo lo demás, ¿no? Sí, la gestión, ¿no? La promoción, el ámbito legal, el ámbito cómo hacerlo, ¿no? Y eso era como nos permitió, como los primeros años, tirar mucho, tú haces esto, yo hago esto, vamos, confiamos, ¿no? Y ahí, al mismo tiempo que tú decías, si fue un 2 y luego fue un 1, pero en ese espacio que tú dejaste, también se generó un compañerismo de a 2. En ese punto muy de aprendiz maestro en un momento, pero en otro momento también de reconocimiento de 2 toros también que se reconocen como compañeros, y eso siempre ha estado, ¿no? Y entonces fue como cuando te reincorporaste tú, que en realidad te reincorporaste, ¿no? Porque ya estabas, ¿no? Pero se generó, ese 2 ya estaba, este 2 se construyó, que a veces que se encuentren 2 toros, ¿no? Escorpio, Tauro, no sé qué, con la fuerza que traemos los 2, ¿no? Desde el compañerismo, esto es raro, ¿no? Porque, ¿sí? Y entonces, bueno, tu espacio, pues nada, lo ocupaste y empezaste a asumir tus tareas, tus cualidades también, ¿no? Y esto yo pienso que fue una etapa muy guapa de mucha confianza, ¿no? Bueno, y como todo, esa etapa creció, se desarrolló y también tocó unos límites. Para mí uno de los límites fue que había tanta escucha entre nosotros que cada vez más quisimos aportar todos en cómo se hacía cada cosa, y eso generó un poco de pesadez, de mucho tiempo para el cuidado de cómo, de las personas, de todo esto. Generó también, ¿no? Creció 3 formaciones, 3 años, tuvimos algunos compañeros que nos vinieron a ayudar, también era, bueno, más gestión, más... Sí, bueno, y al mismo tiempo siempre teníamos muy claro que no queríamos crecer en estructura, que queríamos estar libres y no sé qué, entonces eso, bueno, bueno, y ahí vinieron las distintas etapas, ¿no? Sí, fue un momento, bueno, como siempre, ¿no? Que cuando creas tanta estructura, ¿no? Bueno, cuando la estructura se hace más grande que la capacidad de moverse y hay que retirarse, ¿no? Un poco nos pasó en llegar a un punto de agotamiento, de demasiado trabajo, ¿no? Se había convertido, ¿no? Lo que era un deseo, un propósito, en un punto de trabajo, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, yo creo que siempre hemos sido muy finos en esto porque nos pasa, ¿no? Que la vida tiene mucho valor y queremos, bueno, en lugar de estar cómodos y, ostras, ya hemos construido esto y ahora nos casamos con esto, pues no nos casamos con esto, ¿no? Nos casamos con la vida y con la capacidad de regenerarse y bueno, y esa densidad tenía que aligerarse, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo destacaría antes, para mí, aprendizajes, ¿no? Que han sido a nivel humano impactantes y muy, muy, muy lindos, ¿no? Ha sido, por un lado, en la etapa de la creación, ¿no? Sumar a todo lo que habéis dicho, el hecho de, yo creo que tocamos algo que no es muy habitual en este mundo, que es que salimos del cálculo, ¿no? Salimos de la mente y fuimos a darlo todo, o sea, todos lo dábamos todo. Yo tuve la sensación, ¿no? Que es lo que generó una suma muy, muy linda a nivel humano, ¿no? De suma creces y no estás en el cálculo de, yo qué sé, las horas que uno hace o deja de hacer, ¿no? Creo que me explico, ¿no? Sí, sí. No era un cálculo o lo que uno matemático aporta, o lo que uno aporta, no era... uno... Sentíamos que cada uno aportaba algo y cada uno daba al máximo en sí, y desde ahí yo creo que se generó una sinergia muy linda, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, cuando sobre todo entramos en comunidades, en grupos, empiezan los cálculos. O sea, empiezan las notas y uno tiene que hacer esto.
Y yo creo que esta vivencia del hecho de sentir que cada uno estaba dando lo máximo y que no tenía que pedir al otro porque sabía que el otro lo iba a dar, o sea, estaba dando el máximo que podía, yo creo que esto fue una experiencia a nivel humano brutal, o sea, realmente porque de ahí arrancó lo que arrancó, ¿no? Yo creo que esto fue un aprendizaje. El otro gran aprendizaje es conseguir lo que decíamos, que las estructuras no nos encerrasen. Es decir, porque a veces cuando uno crea una estructura tendemos que la forma misma va cogiendo su territorio, ¿no? Va corrigiendo su demanda, que es un poco lo que ahora compartíais, ¿no? Cómo de golpe y porrazo la propia estructura empieza a demandar cosas porque es como un hijo que tiene una vida propia, ¿eh? Era como un elemento que empezó a tener vida propia. ¿Y cómo dialogas con esto? Yo creo que esto es una pasada, ¿no? Y siento que conseguimos algo muy potente, que es no dejar de seguir siendo nosotros a pesar de que la forma también iba teniendo su vida propia, ¿no? Yo creo que esta es una danza, ¿no? Que es muy linda, que no es fácil. Y fue nuestro aprendizaje y es lo que transmitimos, esa danza entre la esencia y la forma, sabiendo que la forma nos da la posibilidad de realizarlo, pero que también nos puede atrapar. Entonces esa danza al final, esclavizar. Sí. Al final es lo que aprendimos caminando y es lo que hoy es un fundamento de lo que damos en distintas formaciones y todo. Claro. Yo creo que esto es algo que en el espacio mayéutico realmente hay esa transmisión, ¿no? Que se puede generar formas... ¡Epa! Las formas. Las formas, ¿no? Uy, tenemos sintonía en do mayor de los ferrocarriles. Pues eso, ¿no? Cómo danzar con la forma, ¿eh? Cómo estar en la escucha de todas las singularidades de la forma misma, y yo creo que esto, y ser capaz entonces de permitir que esos ciclos de vida que tantas veces hemos contado, ¿no? En los espacios, de permitir que todo tiene su nacimiento, su despliegue, su desarrollo y luego también su cierre y su final para renacer algo nuevo. Conseguir esto en una estructura de un centro formativo ha sido, yo siento, otro de los grandes aprendizajes, y siento personalmente algo de lo que estoy, ¿no? Y estamos súper contentos, ¿no? Porque a veces decimos sí, todo tiene su ciclicidad, pero cuando nos tocan nuestras estructuras o cuando se toca, por ejemplo, en un centro que ya tiene su formación, que tiene su camino realizado, parece que esto ya tenga que ser siempre así, ¿no? Y después de estos 6 o 7 años de permitir que la criatura pues viviese, se desplegase en un determinado formato, como el reconocimiento también de que debíamos también soltar esto para morir a una cierta etapa, a pesar de que ya llevábamos unos años, ya la gente nos reconocía, ya el centro tenía su reconocimiento también social, y cómo esto en ningún momento, y a pesar de que fue momentos también intensos y duros, ¿no? Pero cómo en esa escucha permitimos soltar una forma para permitir morirnos y luego renacer, ¿no? Yo creo que esto también es una experiencia muy a nombrar, ¿no? Porque cuando nos movemos en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo de las estructuras profesionales y del mundo de la empresa y del mundo de los proyectos sociales, a veces puede pasar esto, ¿no? Yo creo que este también es algo a ser nombrado, ¿no? No, y además yo pienso que tuvo mucho que ver también con el viaje de las singularidades y de nosotros mismos, también con los compañeros, con los alumnos y tal, pero también entre nosotros, porque nacimos en un formato también de una escuela interna entre nosotros, que yo estaba de aprendiz y al mismo tiempo traía toda esta parte que ya he nombrado antes, pero al mismo tiempo creamos la formación de una manera determinada, basándonos en vuestra experiencia, bueno, en la experiencia de Ferranse primero, pero también en la de los dos, y entonces eso también, bueno, fue pasando 6, 7, 8 años y también yo fui ganando una experiencia. Y yo recuerdo también a nivel interno que yo al principio de conoceros y en los primeros años de formación, como era una esponja yo, es decir, realmente de absorber mucho la información que transmitíais y de otros referentes que he tenido como en el Tantra y todo, como de absorber y al mismo tiempo de algo como que todavía todo esto que absorbo no sé cómo encajarlo, integrarlo con todo eso otro que soy, ¿no? Y hay un momento que yo necesito también como integrar eso, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a producir cosas incluso reconexiones internas, pero también que nos llevan a algunas discrepancias en formulaciones y en cosas, y entonces esta coherencia
de la formación que en un momento dado podía tener, bueno, empieza a cambiar y entonces la misma formación y la misma estructura yo siento que necesita renovarse para adaptarse a este momento, a ese nuevo momento nuestro y de vínculo entre nosotros también y yo siento también en ese soltar también ese espacio a permitir que las singularidades y también vuestro viaje de a dos, que de repente no es que se hubiera interrumpido por mi aparición, pero había una parte que estaba muy presente, era como la vela, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Y entonces también os permite viajar más de dos, a mí viajar más de uno y seguir encontrando qué es lo que nos mantiene unidos. Que hay un pequeño artículo que escribí hace unos años, ¿no? De decir, este diálogo de amor entre lo diferente, ¿no? Y esta escucha que nos aporta realmente escuchar, realmente, bueno, y esto es lo que traemos, y en distintas formas, ¿no? Y yo siento que esto es muy guapo también, ¿no? Y lo que compartimos ahora, hay algo similar o igual a lo de las primeras promociones y hay otra cosa diversa también, diferente, ¿no? Sí, yo creo que hemos seguido desarrollando, ¿no? Otros caminos, ¿no? Además que es lo suyo, ¿no? Es la vida, ¿no? Yo sí que reconozco este momento, no sé, porque también a veces la gente se piensa en la creación, haces algo y mira, yo lo pienso, lo sueño, lo hago. No, las cosas requieren mucha energía, mucha presencia, mucho deseo y a veces también sustentar, ¿no? Espacios donde, bueno, igual no hay tanto deseo, no hay tanto, o sea, la creación requiere todas las fuerzas, ¿no? Y cuando viene la fuerza de la finalización, ¿no? Es un momento intenso, ¿no? Yo creo que fue un momento intenso para todos y ahí sí reconocer a Escorpión, ascendente Escorpión, que dijo, ¡pam!, ¿no? O sea, cortamos cabezas, ¿no? Esta fuerza que trae a veces, ¿no? Ferran, de cuando no es, ¿no? Que hay que sustentarla, ¿no? ¿Te acuerdas? Es como... que esto, espérate, no se cortan las cabezas de golpe, sí, se cortan las cabezas de golpe, ¿te acuerdas? Y de esos momentos tan finos nacen autoafirmaciones nuevas, ¿no? Nacen espacios que ni uno, ¿no? A veces, ¿no? Nace la integración. Bueno, este tiempo aquí. Riñón también, ¿no? Que también... Sí, claro, el evento ¿no? Este tiempo sin tiempo, este tiempo... Exacto, ¿no? Este tiempo sin tiempo. Esta no forma, ¿no? Este momento... Como este momento así, ¿no? Y que ha dado origen, ¿no? A esto que ahora, ¿no? Se expresa en mayéutica, ¿no? Yo creo que ha dado origen a estas dos áreas donde cada uno sentía el deseo de explorar más profundamente, ¿no? Una fuente, ¿no? Es como juntamos todas las fuentes y hay un momento que necesito explorar más profundo la fuente, ¿no? La fuente propia. Entonces tengo que hacer un focusing, ¿no? Lo que le digo yo, ¿no? Necesitamos hacer ese focusing, ¿no? La vida es como está, ¿no? Lo reúnes todo, ¿no? Y cuando te quedas minimalista tienes que volver a esa fuente original para volver a realizarlo de otra manera, ¿no? Creo que estamos como en ese momento súper chulo también y que ha dado nacimiento a estas dos áreas, ¿no? Lo que le llamamos el área de no dualidad orgánica que llevas más tú y el área de quintesencia que llevamos más nosotros dos, ¿no? Que hemos como repartido como dos grandes posgrados, ¿no? Donde forman parte de un máster, ¿no? Que es mayéutica, ¿no? De lo que antes hacíamos en 3 años, ¿no? 3-4 años, porque hubo algún cuarto año y pues que son dos posgrados que son 2 años más o menos, ¿no? Que luego se puede hacer, profundizar, ¿no? En uno u otro si uno quiere, pero como para dar un fundamento y una base, ¿no? Y ahora estamos en ese momento. Y en ese momento yo siento que también, bueno, ha hecho falta este espacio, ¿no? De volver a esa fuente propia y encontrar la manera de hacerlo de otra manera, ¿no? De realizarlo, ¿no? Yo creo que estamos también en ese momento de esa riqueza de la diversidad, de la individualidad también, ¿no? O individuación, ¿no? Más bien. Y
diversidad, pero también hay algo de unidad, algo de Sí. igual. O sea, ¿qué es lo que hacemos igual? Esto es bonito también. Total. O sea, ¿qué es mayéutica? ¿Qué es lo que hacemos igual y qué es lo que hacemos diferente? Ahí ¿no? está. Y la complementariedad y la Estaría suma bien explicarlo. que a veces es así. O estamos en una cosa todo igual, o todo diferente, todo diferente. Absolutamente. Y la complementariedad de las dos cosas yo creo que es algo que traemos mucho. ¿no? Sí, claro. ¿Qué hacemos de igual? Bueno, yo creo que la esencia, perdón, la esencia mayéutica es la que es, ¿no? Es decir, siento que el centro, como tal, de hecho siempre fue una discusión filosófica y, ¿no? Escuela o centro, ¿eh? Ah, sí. Creo que en la tradición ¿no? Todo el tema del centro tiene su historia, ¿no? Y por eso seguimos en eso, ¿eh? Es decir, ese punto de principio, ese punto de origen, ese punto de investigación también, ¿no? De cuestionamiento, siento que está muy presente y es una puerta abierta que independientemente de las áreas, independientemente de las formas distintas, es como un vórtice de vida propia, ¿eh? Yo siento que el centro mayéutica es un vórtice de vida propia que atrae pues, ese movimiento y que lo que sucede en los distintos espacios viene marcado por esta profunda visión de esa pregunta, ¿no? Sobre lo humano, sobre ir a las profundidades de lo humano sin desconectarse de la creación, de la vida, de lo cotidiano, de cómo precisamente interrelacionar ese viaje en lo profundo con el día a día, porque la mayoría de nosotros pues, tenemos vidas súper sociales, culturales, tenemos hijos, trabajamos, es decir, que realmente no supone un viaje de desconexión en nuestro proceso, ¿no? Yo creo que esto está ahí desde el principio y ahora hay esa precisamente madurez, ¿no? De ver que cada vez hay mayores singularidades, incluso ahora nos está pasando que empezamos a compartir espacios con los que han sido alumnos nuestros, que en realidad son nuestros maestros, como digo yo, y que como desde ahí su propio devenir pasa a ser fuente de inspiración para todos nosotros, de aprendizaje, y yo siento que esto es lo que realmente está vivo y está en común, ¿no? Entonces yo creo que esto está desde el principio. Luego, evidentemente, el propio despliegue y madurez de cada uno de nosotros está haciendo pues, que nuestras formaciones tengan ahora una riqueza, una experiencia que yo creo que suma a todo esto. Y ahí está la diversidad de los caminos y de exploraciones que cobran cada vez una fuerza impresionante. Es decir, y esto yo creo que es lo que ahora en esos momentos se está jugando, ¿no? Y ¿qué cosas más? Yo diría la escucha en el cuerpo, el corazón, la multidimensionalidad de la vida. Recuperamos también un intelecto, pero que no es un intelecto, una mente desconectada, sino un intelecto que está apoyado en la experiencia, que vibra, que nombra y crea, y al mismo tiempo ahí se da la posibilidad de reconocer otros campos que han estado invisibles, ¿no? Esta parte de la palabra, yo siento como en el camino de mayéutica y en el nuestro también nos fuimos en algún momento y también transmitíamos algo muy de cuerpo, muy de sentir, muy de corazón, más de emoción, pero también, bueno, fue un viaje que de repente volvimos a recuperar la mente, el nombrar, la claridad, ligado a esta experiencia, a esta vibración, y siento que es algo que estamos muy en eso también, ¿no? Y bueno, yo diría, y hay una metodología de investigación en nuestras propias vidas, pero también de transmisión, ¿no? En base a la palabra, al nombrar, al experimentar, al corporizar, al llevar a la vida cotidiana, al transformar la vida, ¿no? Que no se quede en un conocimiento. Bueno, hay todos unos elementos que son muy comunes. Y después hay diversidades también, porque esas diversidades se han conectado con tradiciones que nos han, con la cábala, el taoísmo y el tantra, y que nos ha invitado a profundizar más, relacionándolo con esta experiencia colectiva que teníamos y esta conciencia mayéutica, esta bioenergética mayéutica que digo. Pero yo pienso que al mismo tiempo estos diálogos forman parte también de un recordar y un recuperar también qué es lo que seguimos haciendo igual para poder seguir haciendo cosas diferentes y volver a reunirlo. Es como que las tradiciones se han juntado a través nuestro también y con la conciencia histórico-social y con
la conciencia más terapéutica corporal, para de todo eso no quedarnos con ninguna religión. Ahora será el tantra o ahora será no sé qué, sino ir viendo lo que nos resonaba individual y colectivamente. Y en ese diálogo yo pienso que hay un conocimiento, una sensibilidad muy mayéutica que más que en nosotros, yo la veo en muchos de nuestros alumnos, que la han pillado así y la llevan y la despliegan en el mundo tal cual, ¿no? Sí, yo el otro día, no me acuerdo con quién lo decía, sí, con Agustín, que decía, un mayeuta se nota, cuando una persona es mayeuta, se nota, no sabes, es la manera esta como un individuo hecho, pero capaz de pensar por sí mismo, pero con un corazón enorme de unir lo que el otro te cuenta, aunque sea muy diferente a ti, es algo que se nota, no sabes cómo. Y me dice Agustín, pues mira, el otro día fui a, bueno, no sé qué taller y sentí una persona, wow, esta persona hay algo, y había hecho mayéutica. Nos reconocemos, no solemos, ¿no? Porque hay cualidades muy determinadas, muy determinantes, que no son típicas ni tópicas en este mundo, ¿no? Yo creo que nosotros tres no podemos ser más diferentes, pero los tres, o sea, no podemos ser más diferentes los tres. Y siempre ha sido como para mí ha sido con Ferran, ¿no? Encontrar el deseo de lo diferente por el aprendizaje propio de la diferencia, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? No ir a la comparación, sino al aprendizaje, ¿no? Pero hay que salir de la comparación, ¿no? Para ir a ese lugar. Y creo que esta es la belleza y la fuerza, ¿no? Como no hablamos de Tantra, de Taoísmo y de Cábala. Son tres bestias, ¿no? Pero cómo es al revés, ¿no? Esta atracción por lo que es diferente, no para ir allí, sino para como para inspirar la esencia de lo que el otro trae, ¿no? A mí yo inspiro la esencia de lo que tú traes o de lo que tú traes, ¿no? O yo, ¿no? Mi propia esencia de lo que traigo. Entonces, bueno, hay una fuerza de amor brutal en esto que hacemos constantemente. De amor por lo diferente. Sí, sí. Sí, de amor. Sí, bueno, y por lo igual. Por lo igual y por lo diferente. Por todo, por ¿no? todo. Creo que es algo que nos hace, bueno, permanecer de alguna manera, ¿no? En este bichito que dijimos un día, ¿no? Que le llamamos centro mayéutica, ¿no? En este bichito que nació un día y que, bueno, nos hemos encargado de cuidar, ¿no? Y que, bueno, a veces con más gracia o menos gracia, pero así es el ser humano, ¿no? Cuida como es un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, este bichito, bueno, tiene múltiples cabezas y múltiples maneras, y ahí, en eso, yo siento que somos unos entregados. O sea, si alguna cualidad nos diría, nos entregamos, unos comprometidos y unos emocionados, me decían. También. O sea, también. Recuerdo que esto También. era mal visto en mis ambientes pasotas, no sé qué, ser unos emocionados, ¿no? A mí me viene también que esta es una fuente principal de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, cuando explico las fuentes de no dualidad orgánica, yo digo el Tantra, conciencia histórico-social, Wilhelm Reich, y una cosa que llamo bioenergética mayéutica, que al final la bioenergética integrativa, estilo Vicen, es esa no dualidad orgánica. Pero esa fuente de aprendizaje y de hacer, yo es que lo veo como una fuente y al mismo tiempo como un resultado de toda nuestra experiencia. Pero que tiene como una vida propia. Porque al final yo soy un tántrico total, más o menos. Yo me veo más en esta integración, porque hay cosas de los textos clásicos del Tantra, no sé qué, que yo me relaciono con ellas desde nuestra experiencia mayéutica. ¿Sí? Y yo siento que nos ha pasado a todos, ¿no? Como la cábala le has puesto más cuerpo, como sí, es decir... Sí, bueno, es lo que explicaba el otro día Ferran, ¿no? Que al venir de la bioenergética, o sea, de la parte más, la tradición ya ha sido escuchada de una manera muy diferente, ¿no? Muy desde el cuerpo. Yo creo que es algo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Y que ha colocado esta fuerza tradicional en otro lugar. Hemos cuestionado a nuestro amigo Guénon también desde ahí, ¿no? Que él consideraba que la parte del cuerpo era como
inferior, no sé qué, y para nosotros ya no hay inferior, superior, sino que realmente hay una complementariedad de todas las capas, ¿no? Y esta, bueno, ha sido un viaje, ¿no? Darle vuelta a algunas bueno, visiones, ¿no? Y eso ha sido desde nuestra experiencia, desde nuestra constatación, y tal vez no podemos equivocar, obviamente, pero bueno, así coherentes. Esta es yo creo, la libertad de no tener que llevar la bandera del peso de la verdad, ¿no? Sí, y yo creo que esto muchas veces pasa en las tradiciones también, ¿no? Que las tradiciones hay un momento en que cada una, ¿no? Siente que es la portadora de la verdad. Yo creo que el hecho de que, como tú decías, no eres tántrico, yo no soy cabalista, yo no soy taoísta, es decir, el hecho de un corazón del siglo XXI, ¿no? De un cuerpo que está en la apertura y en las ganas de aprender y que no va a defender una supuesta verdad, sino que está en la pregunta, está en el descubrimiento, yo creo, en la inocencia del niño que juega y se apasiona. Yo creo que esto también nos está permitiendo, a la vez que yo siento que es la actitud que abre puertas, ¿no? A todas estas enseñanzas y estos grandes misterios que a veces grandes mentes cerradas o defensoras a ultranza de una supuesta verdad pues no penetran, ¿no? Yo creo que es esa actitud la que nos está permitiendo, y a la vez, como siempre decimos, sin saber si realmente nuestro camino es correcto o no correcto, solo es la sensación de cómo nos sentimos, humildad, ¿no? De saber que en cada momento viviremos lo que toca y que estamos sencillamente recorriendo un camino sin más, ¿no? Y yo creo que eso también se transmite mucho, ¿no? Que no tienes esa carga de ser portador de ninguna verdad. Yo creo que esto es muy liberador también, ¿no? Y como para cerrar esta breve historia de Mayéutica, ¿qué visión desde aquí, para no irnos al futuro, pero qué visión de cuál es la función, ¿no? Que estamos desempeñando o hacia dónde apunta esto que... No sé. Por cerrar también y por... Bueno, yo siento que estamos en esta etapa de madurez, ¿no? De despliegue. Yo creo que estamos ahora en una etapa muy, muy, muy bonita, ¿no? Que creo que se están abriendo portales. Tú ahora también estás abriendo todos estos portales a las redes, estás abriendo a la comunicación. Sentimos que es un momento de mucha implicación también social. Es decir, hay un momento en que sentimos, ¿no? Que todo esto que se ha estado gestando en el laboratorio, hay la sensación de que esto se va a tener una apertura, porque es un momento de muchas posibilidades, ¿no? Y yo creo que desde ahí Mayéutica seguirá aportando, ¿no? Con sus distintos lenguajes, con sus distintos códigos y sus distintas formas, pues esta suma, ¿no? Y ojalá, ¿no? A título al menos personal, todo este diálogo de tradiciones que tenemos, este campo de seguir investigando, ¿no? De seguir compartiendo, porque estoy convencido, ¿no? De lo que hemos ido compartiendo, que hay muchas cosas más de las que nos parece en común, ¿no? Que hay muchas cosas que hay... Si quitamos formas y vamos a lo esencial, descubriremos cosas muy interesantes que seguramente nos van a seguir enriqueciendo, y que eso seguramente se desplegará también en formas, en posibilidades de seguir profundizando en este viaje. Yo siento que aquí es donde estamos, y en estos siguientes meses y años seguramente se irá desplegando todo esto. Yo creo que hay un propósito, ¿no? Mayéutica lo tuvo desde el principio, que es como ser camino, ¿no? O sea, ir caminando juntos y entre compañeros también, ¿no? O sea, hay un fondo de una común unión, ¿no? De seres humanos que nos vamos atrayendo, ¿no? Y que Mayéutica trae, para mí siempre reconocido, una vibración muy determinada, una vibración en la tierra, ¿no? Que viene a materializarse, ¿no? Un tipo de dirección, de visión, de amor, ¿no? Como los 7 chakras, ¿no? O todos los órganos haciendo su labor, ¿no? Como un lugar de coherencia, de completitud, ¿no? De reunir todas las partes, ¿no? Que Mayéutica hace como ese juego, ¿no? Que igual no encontrarás una especificación muy grande en algo, pero encontrarás una totalidad, ¿no? Una comprensión de un viaje, ¿no? De un viaje que al fin y al cabo es básico, ¿no? Y yo siento que Mayéutica es esta vibración, seguirá estando, porque es una vibración muy necesaria ahora mismo para las personas, que
no sentir esta vibración es como, wow, haber vivido una vida y no conocer el amor más profundo, sí, pues está, ¿no? Y esa será su visión, su propósito. Sí. Fin. Yo también, para cerrar, diría que sigue siendo centro de investigación, no solamente de formación, sino de investigación, de aprendizaje, y que en un momento donde todo el mundo se pelea con todo el mundo se manda a la mierda, todo el mundo decide seguir su camino porque su camino es diferente al otro, porque el otro tal, el otro cual, hay mucha locura por ahí, mucha separación, ¿no? Y siento que el nuestro, al menos hasta ahora, ha sido siempre una apuesta de decir, es que se puede ser diferente, se puede discrepar y al mismo tiempo se puede reconocer lo que hay de unión. Y hasta que no hagamos eso, la sociedad ya se ve, ¿no? Las familias ya se ve, los clubs, las tradiciones, las escuelas, ya se ve. Al final, separación. Hasta que no traigamos ese corazón y podamos incorporar, incluir la diferencia, los matices, la complejidad, los momentos, los tiempos. Y yo pienso que esto es lo que traemos y la semilla que estamos poniendo también, ¿no? Es decir, si queremos una vida nueva, un mundo nuevo, hagámosla, digamos, creémosla, vivámosla. Yo siento que esto siempre lo hemos traído y bueno, ahí estamos. Y yo me siento muy cómodo con vosotros, así que compañeros, Ahí vamos. Voy para contar un poco la historia de lo que fue... ¡Corten! es que necesito eso. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? ¿A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicent Montserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutico, y te invito a conocer la bioenergética integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana, viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para, poco a poco, ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiéndolo de lo que no somos, y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más conectados con nuestra auténtica naturaleza.